Si usted es de esas personas que dice, yo estoy preparada o estoy preparado, tengo los conocimientos necesarios, pero hay algo que me está haciendo falta para yo conseguir eso que yo entiendo en mi interior que debería tener, que debería estar haciendo, el lugar donde yo debería de estar ahora, entonces este video es para usted. Para el año 2020, justamente en enero, antes de que cerraran todo, yo estoy en la cocina de mi casa y estoy haciéndome esa pregunta que quizás usted también se ha hecho en su vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si todo el que me conoce dice, esta muchacha es inteligente, esta muchacha va a llegar, esta muchacha va a conseguir? Y tú dices, wow, pero la gente está viendo cosas, yo me siento preparado para eso, pero yo como que no consigo el camino para yo conectar con eso. Entonces, justamente, estando ahí en la cocina de mi casa, llegó un pensamiento a mi mente, a mi corazón, y fue el siguiente, fue cambia la forma en la que te ves a ti misma y en la que ves lo que haces, en cómo percibes lo que tú haces. Y yo me quedé reflexionando sobre eso, que yo cambio la forma en la que me veo a mí misma. Bueno, primero entramos ahí. Son dos cosas que hay que cambiar, cómo me veo a mí y cómo veo lo que yo hago. Y yo recuerdo que cuando yo me gradué yo tenía 22 años. Y cuando a mí me decían, mire licenciada, ay, yo me quería morir. A mí me daba vergüenza porque yo decía, yo me sentía como si yo estuviera en un lugar, que no me correspondía, que no era mi espacio, que no era mi lugar, que yo como que, es verdad, yo lo estudié, es verdad, el título es mío, pero yo no me siento como con este nivel para llevar el título. Eso era uno. Como siempre viéndome más joven de la cuenta. ¿Sabes que bueno, todo el mundo le ve los años, menos uno? Entonces, sí, como que, qué sé yo, no sé, quizás era mi apariencia también bastante ligera, posiblemente. Soy ahora que yo estoy aprendiendo a peinarme. Pero en ese momento con el cabello rizo, que ahora está de moda, pero antes no. O sea, yo todo eso lo pasé. A mí sí me hacían bullying porque no estaba de moda. Todo el mundo me quería regalar un peine. Eso es ahora que la gente anda así y no pasa nada. La cosa es que yo tenía ese título, pero yo no me sentía empoderada de él. Y empecé a estudiar. Justamente aproveché el 2020 para aprender sobre bioneuroemoción un poquito, ir estudiando sobre el tema y me fui dando cuenta que yo no encontraba voz, que no encontraba espacio dentro de mi profesión, porque simplemente yo estaba segura de lo que estaba estudiando, pero no por los motivos correctos. No porque yo entendía que había un campo para mí, sino porque yo lo había escuchado mucho en mi casa, porque mi mamá también quería ser abogada, porque mi papá quería ser abogado, porque había quizás situaciones personales que ellos tenían una motivación para estudiar eso. Y yo escuché mucho sobre estudiar derecho. Y si bien es cierto que yo estudié Derecho convencida de que yo quería estudiarlo, porque lo había orado, lo había conversado con Dios y sentía que era mi camino. Sin embargo, era mi camino, pero no era por los motivos correctos. Pudiéramos decirlo así, estaba en el lugar correcto, pero no por los motivos correctos. Y entonces, como yo no había conectado con mi motivo, con el mío, yo no encontraba ni voz ni lugar. Y estando justamente con muchos años graduada, estamos hablando del 2020 cuando yo tengo esta conversación conmigo misma y esta profundidad. Y estamos hablando del 2012 cuando yo me gradué.
O sea, del 12 al 20 pasaron 8 años yo estando graduada y aún así yo no conseguía conectar con lo que yo quería hacer. Entonces, en el estudio de la bioneuroemoción, yo me di cuenta de eso que les estoy hablando, de estar en el lugar correcto, pero no por los motivos indicados. Y Dios es tan soberano y Dios es tan sabio que a veces no nos permite conseguir cosas que nosotros andamos buscando hasta que nuestro corazón no está en la sintonía que debe de estar. ¿Por qué estudié? Cuando empecé a preguntarme esas cosas, ¿por qué estudié lo que estudié? ¿Para qué lo estudié? Yo quería esto, sí, yo lo quiero, pero ¿por qué entonces no estoy consiguiendo los objetivos que, ¿verdad? ¿Por qué yo no estoy viviendo de esto? ¿Por qué? Bueno, por lo que les dije, por la influencia de los demás en el por qué ellos, qué ellos harían si fueran abogados. Yo me dedicara a tal cosa, yo hiciera tal cosa con esta carrera. Bueno, cuando yo me desprendí de esa influencia de mis padres, de por qué ellos estudiaron, por qué si ellos hubiesen sido abogados, ¿a qué rama se dedicarían? A tal. Cuando yo me desprendí de eso, de esa forma inconsciente de querer como cumplir esas expectativas, que no me la impusieron, porque cabe resaltar que no fue que me dijeron, tú tienes que estudiar derecho y tú tienes que dedicar a tal cosa. A mí nadie me impuso eso. Pero de una manera inconsciente yo entendía que como que si tenía que cumplir esos deseos. Eso es inconsciente. Eso ni uno mismo lo sabe a menos que uno empiece a profundizar. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, yo estoy en la carrera que yo quiero. Déjame empezar a estudiar otras ramas, a estudiar otras ramas, a estudiar otras ramas, hasta que empecé y encontré una rama que conecta con mi vocación, que es enseñar, hasta que conseguí entonces también mi habilidad de hablar y empecé a estudiar también. Algo que a mí me apasionaba era mucho el emprendimiento, hablar sobre negocios y demás, y yo empecé por ahí. Y entonces yo empecé a sentir que conseguía un espacio, que conseguía una voz, que ya yo estaba en el derecho por los motivos correctos, haciendo lo que yo quería. Esa fue la primera. Y la segunda es, ¿cómo ves lo que haces? ¿Verdad? ¿Cómo te ves a ti misma? Si yo me sentía como usurpando un lugar, por eso yo no lograba empoderarme de un título que era mío. Porque yo estaba como en la conciencia de otro. Entonces tú vienes a tu propia conciencia, tú vienes a tu propio deseo. Y después empezar a ver el negocio, empezar a ver la carrera como algo de lo que tú puedes vivir. Más allá de quizás esas motivaciones que uno recibe de que cuando tú has estudiado algo y tú no lo estás ejerciendo, aparecen unos cuantos que te recuerdan que quizás tú no sirves para eso. Más allá de esas motivaciones, también está el tiempo que yo le dedicaba también, aún teniendo oficina, a venir a mi oficina, aunque sea a leer o a estar aquí, responsabilizarme de eso. Entonces, en el mismo 20, así mismo, no sé si fue en el mismo día o fue en otra ocasión, yo sé que estaba yo como con una taza de café, me senté y cuando empecé, Señor, bendíceme, Señor, ábreme puertas, Señor, mándame clientes. Vino a mí también otra frase de un jugador, no me acuerdo de cuál es, pero el que dice, mientras más practico, más suerte tengo. Entonces yo entendí que mi palabra profética era, trabaja. ¿Por qué? Con una oficina, y yo pasaba semanas que no pasaba por aquí. Yo no tengo trabajo, me quedaba en mi casa haciendo oficio, haciendo nada, o me iba por ahí a visitar gente, a visitar altares, como dice uno. Pero no estaba enfocada tampoco en el trabajo.
Entonces tú quieres cliente, tú quieres que te vaya bien, tú quieres conseguir cosas, pero tú no estás en el lugar correcto. Tú no estás en el lugar que deberías estar. Y si bien es cierto que la mayoría de mis clientes ni siquiera vienen a mi oficina, pero yo tenía que crear una disciplina de trabajo. Yo tenía que crear un espacio de trabajo, una mentalidad de trabajo. Y cuando yo hice eso, yo dije, mira, pues si es trabajo lo que a mí me hace falta, me voy a cumplir un horario. Yo venía todos los días a mi oficina de 9 a 4 a 5 de la tarde, aquí, a estar aquí, a leer aquí. Y si me cansaba y hasta quería ver una película, pues la veía aquí y comía aquí y hacía todo aquí. Y eso empezó a generar un ambiente de trabajo, llega gente, conozco colegas y me fui involucrando. Y así yo empecé entonces a poder vivir de lo que yo estudié. Primero, encontrando mi voz, mi espacio, encontrando las motivaciones correctas por las cuales yo estudié. Porque quizás vale que yo estudié lo correcto, aunque tardé en encontrar el camino. Hay gente que quizás estudió una cosa que no es su camino y va a tener que soltar la carrera. Bueno, pues dedíquese a otra cosa, porque lo importante es que cuando tú tengas un sitio, si es tu lugar, entonces tú también seas feliz haciendo lo que tú elegiste hacer, aunque hayan días molestosos, ¿verdad? Que uno, pero hay que tratar de verificar las motivaciones por las que nosotros hacemos lo que hacemos. Y si estamos haciendo lo que estamos haciendo por los motivos adecuados, entonces ver, como hice yo, que yo no estaba dedicándole el tiempo necesario y suficiente como para poder vivir de esa carrera. No es que uno se gradúe y le entregan un saco de cuarto, ¿verdad que no? Entonces hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, hay que invertirle al negocio, a la carrera, al espacio donde uno está. De esa forma puede uno encontrar entonces cómo vivir de lo que estudió, cómo encontrar su voz dentro de el espacio tan amplio que hay mucha gente, hay muchas carreras y dentro de cada carrera hay mucha gente. Entonces, ¿cómo yo encuentro lo que me corresponde a mí? Y después de todo eso, entonces, es aprender a administrar los recursos, pocos o muchos, lo que sea que haya. Pocos o muchos. Si tú quieres administrar 100, tienes que aprender a administrar 1, a administrar 10 y después de ahí todo lo que venga. Entonces, tú quieres una oficina grande o quieres un negocio grande, tienes que cuidar el pequeño que tienes. Cuando yo era misionerita, eso es un programa de niños, de niñas, de las asambleas de Dios, de Tamuca, qué caramba. Entonces, cuando yo era misionerita, a uno le enseñaban un principio que era: la misionerita debe ser fiel administradora de su tiempo, talento y dinero. 3 cosas importantes: tiempo, talento y dinero. Fiel administrador. Después que tú te conoces a ti mismo, encontraste tu vocación, tu propósito, ok, me quiero dedicar a esto, dedicarle el tiempo necesario a eso. Administrar el tiempo de la oficina, de la casa, de los muchachos, el mío propio, de todo lo demás. Y después saber administrar el dinero que eso produce, la cantidad que sea. Y así nosotros podemos entonces vivir y crecer e ir siendo prosperados, sobre todo porque todo es una cuestión de tiempo. No es que después que tú encuentras, ¿verdad?, tu espacio y le dedicas el tiempo, no es que todo va a llegar, pero de golpe o de una vez. Puede tardarse un poquito más, pero las cosas llegan. Así que revisa tus motivaciones por lo que haces. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué decides lo que decides? ¿Por qué voy a la iglesia que voy? ¿Por qué creo las cosas que creo? ¿Por qué? Y después de ahí,
saca tus propias conclusiones. Muchas bendiciones.